Encuentres muy bien el día de hoy. Recuerda que ayer habíamos quedado en que iba a hablar de este tema, que era que tenemos que asumir la existencia, más bien aquella entendida no como que se dio por el Big Bang, sino que se dio desde un vacío cuántico. O sea, no es que no había nada al principio, sino que lo que ha existido tenemos que entenderlo como un vacío cuántico. ¿Y a qué me refiero por este vacío cuántico? Tenemos que entender, no fue como que no había nada y luego apareció un vacío cuántico y luego se dio la existencia. No, no es que no había nada, luego un vacío cuántico y luego la existencia. No, lo que tenemos que entender es que el vacío cuántico sería lo que es, lo que existe, ¿cierto? Es como nosotros estamos en esta habitación, estamos en esta pieza, ¿cierto? Y nosotros no podemos, digamos, yo no puedo ver el aire o tú no puedes ver el aire, pero sabemos que el aire está ahí. Entonces muchas personas, digamos, lo que hacen es que cogen como este argumento y lo presentan, digamos, para el origen del universo. Y terminan diciendo, sin notar lo que realmente no es que no hay nada. Si tú te pones a ver, el aire está ahí. No es que no hay nada y de esa nada se está generando la existencia, no, está ese vacío cuántico. Es decir, aunque yo haga esto, digamos que alguien podría decir no hay nada, alguien podría tomarse esto literalmente no hay nada, pero lo que vemos es que, digamos, aquí hay aire y ese aire está lleno de partículas y de elementos, ¿cierto? Sin embargo, eso se toma como que es la nada, como que no hay nada, y eso es un error, porque sabemos que aunque no podamos ver el aire está ahí, o sea, hay cosas en ese aire, hay partículas, hay elementos en ese aire. Entonces esto es lo que podríamos pensar para la existencia. Más bien lo que compone la existencia, esto que parece ser como que no es nada, que nos parece a nosotros que no es nada. O sea, alguien podría decir, no, es que el aire ni siquiera debería tener término. O sea, alguien podría llegar a argumentar de esa manera, ni siquiera debería tener término, porque es que ni siquiera lo vemos, pero nosotros respiramos el aire, o sea, sabemos que está ahí. Y ese ahí es lo que podemos situar para el tiempo y el espacio como tales. Cierto, que han estado, que esas partículas han existido, sin embargo, tenemos que lidiar es con nuestra intuición, o sea, cómo hemos venido pensando eso, ¿cierto? Y muchas veces estamos terminando de asociar la existencia a esa situación con el aire y diciendo que como si el aire no existiera para el universo, o sea, estamos creyendo que en el caso del universo es como si realmente no hubiera nada, pero ya estamos viendo que no es así. Entonces este video es interesante porque en este caso yo estoy mostrando la analogía de que aunque nosotros no veamos el aire está ahí, el aire es real, el aire existe, el aire tiene existencia. En el caso del universo, el universo está, el universo, digamos, existe, tiene unas bases, tiene unos elementos, aunque se haya desenvuelto, aunque pueda moverse, aunque pueda desenvolverse, cambiar ciertas cosas, existe, es cierto. Podríamos decir que habían situaciones, habían momentos en que esas partículas se estaban desenvolviendo en una situación de vacío y luego ciertas relaciones con otras terminan generando, por ejemplo, la gran explosión como la del Big Bang y todo lo que ella ha desatado, pues como la propia autoconciencia de nosotros y demás, pero sin negar esa realidad, o sea, eso existe. Por más que alguien diga, no, el aire no existe, el aire no es real, el aire es la nada, no, el aire no es la nada. El aire lo estamos apreciando, el aire lo podemos respirar. Incluso quiero pensar esto también, por ejemplo, con la oscuridad. Si yo apago las luces en este momento, o sea, si yo apagara las luces así, cierto, tú no dirías, tú me estás escuchando, tú no dirías como, no, Cristian no existe, filosofía de la física no existe. No, si existo, simplemente está es el foco apagado. O simplemente digamos que si tú te pones a ver, ahí hay unos elementos que están en juego que aunque nosotros no los podamos ver, sabemos que están, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso tú me aprecias al escucharme y sabes que incluso si no me pudieras escuchar, tú dirías estoy sordo, pero sabemos, o sea, una persona sorda, nosotros sabemos que aunque él esté sordo, no es que la existencia esté en silencio como tal, sino que él
digamos que tiene digamos un problema y no puede escucharnos a nosotros. Ese es el tipo de interpretaciones que erróneamente le estamos dando a la existencia. Creemos que todo se nos tiene que presentar, o sea, como que todo lo estamos ajustando a nuestro capricho, a nuestro antojo. No es que las cosas tienen que ser así, no es que tiene que haber un creador de la existencia. Y recuerden que yo ya he lidiado con ese problema muchas veces en muchos videos y he tratado de insistir en que la pregunta que hay que hacerle a esa persona que supone que hay un creador, un alienígena por fuera, una máquina súper grande que nos está manipulando y nos hizo, es ¿dónde está ese afuera? La pregunta es ¿dónde está ese afuera? Cuando uno se pregunta por ese afuera se va a dar cuenta que no hay un afuera. Y como no hay un afuera, o sea, si está el universo, no es como que hay un afuera, un pedazo de afuera del universo que no es universo y que a la vez hace parte del universo. Eso no tiene sentido. No hay un afuera del universo que a la vez, al mismo tiempo, sea parte del universo. Quiero que analices ese argumento, porque esto es lo que se pasa de largo y se termina justificando ese afuera, ese que supuestamente hay un afuera, alguien que nos creó. En cambio, si tú te aterrizas acá en esta cuestión, te vas a dar cuenta de que el vacío tiene partículas, tiene elementos, o sea, asociarlo también con el aire. El aire no lo vemos, ¿cierto? Lo respiramos y está ahí, nos permite existir, o sea, porque sin el aire nos moriríamos, ¿cierto? O sea, es como ese llamado a que fundamentalmente ese vacío es real. Sin ese vacío, ¿cierto? Sin ese vacío, por decirlo así, no existiríamos, porque eso hace parte de la existencia misma, ¿cierto? Que nosotros no veamos como, no, es que no estoy tocando nada en esta pieza en este momento. Entonces no hay nada. En la pieza no hay nada. Mira que esto es un error de terminología, de palabra, de uso lingüístico, no de carácter filosófico o físico. No hay nada. Pero realmente no hay nada. No, claro, hay partículas, está el aire, estoy yo, están las paredes, hay muchos elementos, electrones, protones, o sea, hay que dar un montón de, digamos, de situaciones, de elementos físicos aquí jugando en el aire y desenvolviéndose. Y cuando uno simplemente dice, no, es que acá no hay nada en esta pieza, no, Cristian no tiene nada en la pieza, o la persona que dicta el curso de filosofía de la física no tiene nada en la pieza. Y tú te pones a ver, eso es falso, porque sí hay cosas, pero es esa percepción que nosotros estamos asumiendo. O sea, es como, es que si yo no puedo ver el aire, entonces significa que el aire no existe, que el aire no es real. No, es que uno no puede ver el aire, pero existe. O sea, es como que la existencia del aire no se reduce a mi vista. Entonces, por ejemplo, cuando yo apago el foco, no es que la nada, esto no es la nada, yo no estoy hablando desde la nada, yo no te estoy hablando desde por fuera del universo, no. Simplemente apague el foco, yo no estoy hablando por fuera del universo. Ay, Cristian, ¿cómo hizo para estar en la nada? No, solamente apague el foco. Estoy en el universo. Es que es la relación que estamos estableciendo con esa situación. Ya veíamos el problema de pensar una afuera. Nos queda más fácil asimilar esa situación de vacío, que hay elementos, que los elementos se desenvuelven y que cierto desenvolvimiento de esos elementos lleva a la situación del Big Bang y que estallan y que no hay nada afuera, en este caso de esa existencia misma. Cierto, yo he tratado de insistir en mis videos en que por qué hay esa intención de una afuera que no es posible, como negando lo que ya es. O sea, ¿por qué negamos nuestra realidad, las cosas que son, cómo actúan, y hay como un desespero, como de una salida que no se puede dar? Eso es un cuestionamiento pues como a también tener una modestia y una capacidad de decir esto es lo que existe, esto es lo real, se ha desenvuelto, se ha cambiado, se ha modificado, pero esto es lo que existe, ¿cierto? Y porque ya vimos que una afuera no tiene cabida, no hay manera de meter una afuera del universo a la vez dentro del universo mismo. Entonces esta noción de vacío, que la relacionamos también aquí con el aire, espero que te sirva para entender, digamos, el universo y para pensar, digamos, las reflexiones filosóficas y físicas sobre la existencia y espero que disfrutes este contenido.